Es un honor presentar a nuestro próximo conferencista, un invitado internacional de primer nivel, campeón de campeones, con una trayectoria impecable en la investigación y tratamiento del cáncer. Nuestro invitado es doctor en medicina y doctor en ciencias médicas con un máster en ciencias en oncología, tumores frecuentes y cáncer de origen desconocido. En su destacada carrera profesional ha sido profesor titular e investigador en oncología de la Universidad Médica de La Habana. Además, de jefe de servicio de oncología clínica durante 25 años en el Hospital Universitario Ameiras, La Habana. Su aporte a la ciencia es invaluable. Es miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, autor de más de 100 publicaciones científicas y más de 300 ponencias nacionales e internacionales, además de haber participado como investigador principal y co-investigador en más de 40 ensayos clínicos. Actualmente se desempeña como asesor médico científico de la compañía Catálisis de Madrid, España, y es miembro activo de más de 12 sociedades científicas a nivel mundial. Hoy nos trae una conferencia de gran relevancia para la salud y la prevención de enfermedades crónicas. Control del estrés oxidativo mediante nutracéuticos funcionales. Una opción de prevención y tratamiento de enfermedad. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor. Hola, buenos días a todos. Una vez más aquí en Bogotá, en esta linda tierra colombiana, que tantos recuerdos tengo y tantos amigos también en este país. Eh, Les comento algo. Parece que la altura en esta ocasión me está haciendo un poco de efecto, ¿no? Y ayer tarde estaba realmente vamos, que estaba como con una neblina mental. Y me acordé que mi amigo Carlos estaba preparando algo, pero es todavía sorpresa. Y me dijo, no, a lo mejor empezamos a sacar tarjetas rojas el que se pase del tiempo de la presentación. Y óigame, de buenas a primeras, ante la neblina mental, lo que sea, me desperté de pronto así y dije, déjame empezar, como decimos en Cuba, a chapear la conferencia, a quitar diapositivas y a reducirla casi al tercio de lo que es. Por si acaso, no vaya a ser que me hubiesen sacado tarjetas rojas aquí. No voy a revelar el secreto, fíjense. Es otra cosa, pero no es tarjeta roja. Muchas gracias nuevamente por haberme invitado a este simposio y agradecido de esta audiencia, ¿no? Casi uno parece como una estrella de cine de Hollywood a la entrada con fondo musical y demás. Y es que el fondo musical está muy ligado realmente a nuestra vida. Esta canción, no sé si saben, que es de Diego Torres, es un argentino que constituyó casi un himno en los finales de los 90, principios del siglo XXI, y aunque se lo dedicó a su hijo recién nacido, realmente la extrapolación que tiene es muy grande y sobre todo para el paciente oncológico es algo que despierta esperanza, despierta curiosidad por cambios y sobre todo tentar al futuro, tentar al futuro. Esa ha sido mi divisa realmente en la vida. Bueno, quisiera realmente al final de la charla, poder responder ante esta, ¿cómo diríamos?, pregunta o incertidumbre o incógnita, si de verdad vale la pena la integración en oncología, si vale la pena la oncología integrativa, o a lo mejor ambas pueden coexistir o ambas son contrarias en el desempeño de la práctica clínica. Déjeme bajar esto porque desafortunadamente la altura mía no me deja ver realmente el auditorio para esta parte de acá. No, no. Bueno, de más está decir que el cáncer es un gran problema de salud y es un problema de salud que va en incremento, es decir, todos los años tenemos un incremento porcentual tanto de la incidencia como de la mortalidad. Y estas son noticias malas, pero hay noticias también muy buenas. Uf, yo creo que vamos a tener necesidad del doctor Lázaro aquí para subir esto, ¿no? No. Eh, las noticias buenas es que cada año, vamos incorporando nuevas terapias a la atención integral del paciente con cáncer.
Y no solamente tenemos las armas terapéuticas tradicionales de la cirugía, radioterapia, quimioterapia, que ya se fueron integrando las terapias dirigidas y más recientemente la inmunoterapia, todo esto con un basamento diagnóstico cada vez mayor. Lo bueno también es que todas estas terapias cada vez más integradas nos han podido incrementar la supervivencia y en los últimos 40 años hemos duplicado la supervivencia del paciente con cáncer. Algunas veces, desafortunadamente, no tanto como quisiéramos y no tanto de aportando calidad de vida a esa supervivencia que estamos logrando. Pero cada día logramos pasito a pasito, tipo como si fuera la canción de Luis Fonsi, pasito a pasito, suave, suavecito, ¿no? Pero también este cáncer en incremento también realmente tiene una base y una base fisiológica, y es que nuestra población cada vez está más envejecida. Si analizamos los últimos 40 años, si analizamos los últimos 40 años globalmente, es decir, de forma, todas las estadísticas mundiales demuestran de que la población mayor de 65 años se ha duplicado. Hay países, por ejemplo, que en la cuarta parte, incluso hasta la, es decir, la quinta parte y hasta la cuarta parte de la población ya es una población geriátrica, una población muy envejecida. Por lo tanto, el envejecimiento está asociado por una teoría que es muy interesante, que es ligada a una serie de factores de riesgo que van incrementándose a medida que usted va envejeciendo. Cada vez que va cumpliendo años, desafortunadamente va también, van incidiendo una serie de factores de riesgo algunas veces como es volitivo, es decir, voluntariamente, pero otros desafortunadamente, por el propio cambio climático, muy cuestionado hoy día realmente, pero existe y por lo tanto existen factores que están relacionados precisamente con la aparición de determinados tipos de cáncer que están asociados a cambios externos que no son voluntarios por parte de la persona. Hay otros que sí, y están relacionados con los estilos de vida de la población. Pero población envejecida, población con cáncer, pero población también que mientras más envejecida es la persona, también ha cambiado el patrón de las enfermedades. No solamente es el cáncer, sino esa misma persona que tiene más de 80 años, está también de forma concurrente otras enfermedades que hacen más compleja la atención de ese paciente. Por lo tanto, ya estamos añadiendo un factor adicional a este tipo de atención. Bueno, lo he querido representar así porque a medida que han pasado los años, se han tenido que cambiar los sistemas organizativos en oncología. Por supuesto, esto no es un oncólogo, este es un llanero solitario. Pero el llanero solitario representado realmente como aquel oncomán, aquella persona que podía realmente ser capaz de tratar todo tipo de cáncer, todas las armas terapéuticas, se basaba en un concepto desde los años 50, 60, en el cual el cuerpo de conocimiento sobre cáncer era todavía muy limitado. Y una persona podía manejar esa variedad, esa diversidad de tipos de cáncer, y realmente hasta ese momento el modelo tradicional se basaba un poco en que la decisión terapéutica lo hacía una persona. Ese modelo, por suerte, en los 80 cambió, y ese modelo cambió para equipos multidisciplinarios o multidisciplinares, como le quieran llamar, de acuerdo a la región geográfica en que estén. Pero ya pasó a una estructura en la cual la decisión terapéutica sobre un paciente, además que está basado en la evidencia científica, también está basada en el aporte de la formación de cada uno de los especialistas con el objetivo de lograr una integralidad mayor. Por lo tanto, estamos tratando de responder una primera parte de la charla, es decir, es importante la integración en oncología porque le vamos a añadir calidad a la atención del paciente con cáncer. Pero llama la atención que en los últimos años, si bien es cierto que mientras mayor es el envejecimiento de la población, mayor es la incidencia de cáncer, llama la atención que proporcionalmente hay un grupo de edad que está teniendo un comportamiento totalmente diferente que no lo teníamos en los años 50 hasta los años 80.
y es que hay una población menor de 50 años en los cuales están apareciendo cánceres en los cuales estos solamente se daban en pacientes mayores de 70 años. Algo está pasando realmente en nuestro entorno que está modificando el patrón epidemiológico. En este artículo de revisión, que es muy interesante, además en una revista de alto impacto, nos plantea algunas curiosidades desde el punto de vista práctico del por qué, si bien es cierto que hay algunos cánceres que obligatoriamente ocurren en los jóvenes y que todo el mundo sabe que son tumores fundamentalmente mesenquimales, estoy hablando de sarcomas, que son propios de las edades juveniles, o algunos tipos de tumores hereditarios, por ejemplo, en la infancia, que justamente salen en la infancia, pero ¿por qué esa incidencia tan alta de cáncer de pulmón, de cáncer de páncreas, de cánceres del tubo digestivo en menores de 50 años? Hay algo que está sucediendo. Y este artículo hace referencia a una serie de factores de riesgo y estilos de vida que están asociados a las edades tempranas de la vida. Se ha modificado el estilo de vida de la población más joven, producto de hábitos y estilos de vida de nuestros padres y abuelos que se ha ido modificando en el tiempo. De más está decir, la epidemia de obesidad infantil que hoy día nos inunda, la epidemia de fumadores cada vez más tempranos. A eso se suma factores desde el punto de vista dietético, nutricional, que son importantísimos tener en cuenta desde edades tempranas de la vida. Entonces, un poco refiriéndonos a la canción que nos dio la entrada, estamos tentando al futuro, pero tentando al futuro de una forma negativa, porque estamos incidiendo con una serie de factores de riesgo que nos están condicionando, incluso ayer hablando, nos están condicionando un envejecimiento no saludable, si es que podemos llegar a estar envejecidos. Por lo tanto, va más allá, la integración va más allá realmente de los profesionales sanitarios, cualquiera que sea el entorno donde ellos estén. Va más allá porque hay una serie de medidas que se tienen que tomar que son más sociales y no tienen la competencia adecuada de los profesionales sanitarios en su entorno, es decir, cada uno a lo que le toca, ¿no? Pero hay decisiones que son políticas y son políticas sociales que tienen que cambiar para poder modificar esos patrones y estilos de vida. De lo contrario, estamos tentando al futuro de una forma negativa, pero para cada vez tener una incidencia mayor de cánceres en la infancia, o más bien en los adultos jóvenes, en los cuales solamente lo veíamos en esa población envejecida. Hasta el momento, nosotros habíamos dicho que el cáncer, con el envejecimiento y la incidencia de una serie de factores de riesgo, y cada uno de ellos acumulándose en el tiempo, podían generar determinadas mutaciones, que no son mutaciones heredables, sino son mutaciones espontáneas, en los cuales van a desencadenar la aparición de un cáncer. Pero hay una serie de puntos que cada vez que cada vez están emergiendo más en la literatura científica mundial, que nos apunta que el cáncer no es solo la acumulación de esos factores de riesgo, sino que de la misma forma que incide en el cáncer hay toda una serie de pasos, de trastornos que son metabólicos e inflamatorios, que son comunes a toda una serie de enfermedades crónicas no transmisibles. Y este puzzle que está aquí, en el cual en este rompecabezas, el cáncer es uno más, pero fíjense cuántas enfermedades comparten determinados rasgos metabólicos, como son las enfermedades cardiovasculares, neurológicas, obesidad, diabetes y envejecimiento también. Por lo tanto, cuando nosotros vemos y estamos tentando realmente a un concepto que es que el cáncer es una enfermedad no solamente genética, sino una enfermedad inmunoinflamatoria metabólica, no es más que lo que estamos es tentando a ese futuro, pero de una forma que nosotros tenemos que tener ese conocimiento para poder incidir sobre él.
Y fíjense qué detalles más interesantes. Hay una serie de vías metabólicas que son comunes entre la diabetes tipo 2, un ejemplo de ellos, y una serie de cánceres, entre ellos cánceres que son de tipo hormonal en la mujer, como el cáncer de mama, endometrio, cáncer de hígado, hasta leucemias y demás, y cáncer de próstata en el hombre. Por eso, muchas veces, cuando antiguamente decíamos en los diferentes estudios epidemiológicos que hay una población de pacientes con diabetes que tienen una alta incidencia de cánceres y demás, es que porque no es que haya una relación causa-efecto, es que realmente comparten vías metabólicas que son comunes a unos u otros. Por lo tanto, tenemos que empezar a controlar determinadas enfermedades metabólicas para que no, o rutas metabólicas para no tener una incidencia de cáncer. Esto no es nuevo. Resulta que hace 102 años una persona determinó y lo publicó de que, que el cáncer era una enfermedad metabólica. Es mucho más viejo que decir que la enfermedad cancerosa tiene origen en oncogenes y demás. Los oncogenes vinieron después. Que los cánceres tenían un metabolismo glucolítico anaeróbico, que era una de las, eso fue hace 102 años, que era lo que hacía realmente que esa célula tumoral pudiera sobrevivir, a diferencia de las células normales. Pero todo ese conjunto de conocimientos se fue cada vez integrando más, y no es hasta los trabajos realizados por Hanahan y Weinberg en el 2011, en el cual detalló con una maestría extraordinaria los 6 signos distintivos del cáncer, de las células cancerosas. Y en el 2022 sale este artículo en el cual amplía y actualiza el conocimiento y nos está demostrando una vez más que el cáncer no solo realmente es el resultado de esa acumulación de mutaciones que nos llevan a ese cáncer, sino si nosotros nos dirigimos nada más al aspecto mutacional, estaríamos perdiendo la oportunidad de controlar el cáncer por otras vías y no solamente con la vía tradicional de matar, de hacer una citotoxicidad antitumoral de forma directa. Casi todos los mecanismos de las armas terapéuticas convencionales se han dedicado realmente a la lisis tumoral, ya sea por extirpación ya sea quirúrgica, o por la radioterapia, o por la quimioterapia, pero hay otras vías que son enunciadas por estos dos investigadores y que en el 2022 tuvieron una actualización de estas características de las células tumorales. Tanto me ha presionado Carlos con la hora que estoy realmente, vamos, pero bueno, estoy en tiempo, no hay problema ninguno con eso. Fíjate que me he cohibido de decir cosas y todo, estoy así como, bueno. Pasemos un poco, una ojeada muy rápida a toda una serie de puntos que hemos seleccionado. Hay muchos más, pero hay una serie de puntos que hemos seleccionado que son muy interesantes porque ya hemos podido responder quizás la primera pregunta con respecto a la integración en oncología. Pero hay otra parte de la ecuación aquí, de esta conferencia, que es la oncología integrativa, que cada vez va tomando más fuerza, pero desafortunadamente no es asimilado muy bien por esos especialistas en oncología. Yo soy uno de ellos, pero yo con la mente abierta, ¿no? Pero que desafortunadamente todavía tienen una mente un poco cerrada en su mundo particular de la oncología de matar células tumorales. Pasemos una ojeada rápida realmente a determinados aspectos que he seleccionado que me parece que son muy interesantes para responder si es importante o no la oncología integrativa. Bueno, aquí está el ejercicio físico.
Ayer casualmente comentábamos algunas cosas referentes al ejercicio físico con la doctora Sandra, pero se lo dejé en stand-by para que tuviese alguna novedad en el día de hoy. Es que cada vez, es decir, el ejercicio físico estaba asociado básicamente, bueno, a realmente estar un poco hermosos, bonitos y demás, pero es que el ejercicio físico no es eso. Es decir, el ejercicio físico te puede poner quizás un poquito más apetecible, un poquito más apetecible, pero el ejercicio físico es terapia, es un tratamiento más. En el caso de cáncer en particular, es tanto ayuda para la prevención como para el tratamiento. Para la prevención en toda una serie de cánceres que están asociados a la actividad física. Y esto lo hace no por arte de magia, no porque salgas a correr o salgas a caminar, va realmente a hacer de que la incidencia de cáncer disminuye, sino tiene un fundamento científico y está demostrado que el ejercicio físico hace una inhibición de la proliferación y es un inductor muy eficaz de la apoptosis, de la muerte celular programada, de esas células que pudieran en un determinado momento quizás transformarse y usted las puede hacer reversible todavía en un proceso de la tumorigénesis o de la carcinogénesis, si nos referimos a tumores epiteliales que son mayoritariamente los que ocurren en la vida. O regular el metabolismo, ese es uno de los factores más importantes. O la regulación del sistema inmune que hace, los cuales, si regulas el metabolismo, si regulas el sistema inmune y si modulas y es un antiproliferativo, pues realmente estás previniendo una serie de cánceres que están asociados a toda una serie de trastornos metabólicos, inmunes y demás. Pero es que también disminuye angiogénesis, facilita realmente una reducción de esa angiogénesis tumoral y sin embargo favorece la angiogénesis no tumoral. Es algo que es muy destacado realmente en el ejercicio. Pero quizás uno de los factores más interesantes y es que no solamente es en la prevención, sino los mismos factores que intervienen en la prevención son factores que en el paciente con cáncer, es decir, ya diagnosticado con cáncer, puede ser un elemento modificador de la terapia del paciente con cáncer. Y un ejemplo de ello es en el caso de la inmunoterapia, una de las armas terapéuticas más recientes incorporadas al armamentario oncológico, en el cual la inmunoterapia necesita de que el tumor o las células tumorales tengan un fenotipo llamado fenotipo caliente. Aquí no estamos diciendo nada malo, que conte. Un fenotipo caliente. Las células tumorales con fenotipo caliente son células que son más sensibles a la inmunoterapia. Y el ejercicio es capaz de modificar un fenotipo frío que está representado básicamente porque tiene una disminución de las células naturales asesinas, de las células asesinas naturales, de las células NK y una disminución de la CD8, al igual que un incremento marcado de las llamadas células mieloides supresoras y linfocitos T reguladores que están relacionadas con la evasión del sistema inmunológico, es decir, no permite que el sistema inmunológico sea capaz de detectar a esa célula como extraña. Y sin embargo, el ejercicio físico en el paciente con cáncer hace de que las células tumorales pasen a un fenotipo inmunológicamente más sensible e inmunológicamente más sensible no solamente a la inmunoterapia, sino también a los tratamientos con quimioterapia. Es decir, el ejercicio es también tratamiento en el paciente con cáncer. Por lo tanto, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación de movilidad en ese paciente por algún tipo de metástasis o algo que pudiera conllevar a una reducción de la movilidad, pueden promover el ejercicio físico para ese paciente con cáncer. Pero por otro lado, hay determinadas enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad que genera realmente un incremento marcado de fibroblastos y de ligandos de factores de crecimiento de fibroblastos.
Esto hace fundamentalmente, y esto es específicamente en cáncer de mama, el ejemplo que he tomado, en el cual lo que hacen las células tumorales es activar la proliferación de las células que son receptores estrogénicos positivos, es decir, de los tumores que son hormonodependientes, pero también hace una resistencia por ese mismo incremento de los fibroblastos, hace un incremento de la resistencia a las terapias endocrinas o a las terapias con antiangiogénicos que algunas veces se utilizan en determinados tipos de tumores de cáncer de mama. Pero peor aún es que lo que hace es inhibir la apoptosis, la muerte celular programada, en nada más y nada menos que en las células madre totipotenciales. Porque si usted, en el supuesto caso, inhibiera la apoptosis en células tumorales que no son células madre, bueno, tuvieras al menos la posibilidad de poder afectarlo, quizás estas, con otros tipos de terapia. Pero si usted afecta las células madres totipotenciales, es como que la fábrica continúa produciendo células tumorales y no hay forma de cómo pararlo. Es en otras palabras lo que significa esta situación. Pero es que está muy relacionado con la transición llamada transición epitelial mesenquimal, que no es más que la adquisición de un fenotipo cada vez más agresivo en el paciente con cáncer de mama por una reprogramación metabólica que hace. Es decir, en el paciente con cáncer, si es obesa, de cáncer de mama específicamente, si es obesa y si tiene diabetes, si usted no controla la obesidad y la diabetes en el paciente con cáncer de mama, usted está condicionando a que esa paciente pueda tener un desenlace fatal. Primero, porque no responde a la terapia. Y segundo, porque en el argot médico, en el argot oncológico se llama queman etapas. Es decir, hace una progresión del cáncer de forma acelerada. Por lo tanto, un tanto más, controlar, controlar los trastornos metabólicos en determinados cánceres va a ayudar a que la terapia sea más efectiva y a que disminuya la progresión del paciente con cáncer. Otro factor que está muy relacionado con cáncer y que algunas veces no lo tenemos en el punto de mira es el mecanismo de la inflamación. Inflamación crónica está asociado a cáncer. Cuando usted no controla un determinado estado inflamatorio, pues está tentando al futuro de ese paciente. Está tentando porque normalmente cuando ocurre un daño a nivel del epitelio, bueno, pues sencillamente hay mecanismos homeostáticos que llevan con una respuesta inmunológica adecuada al restablecimiento de ese epitelio. Pero si por determinada situación ese daño es un daño mantenido en el tiempo, pues usted está provocando que haya determinados eventos oncogénicos, es decir, usted está condicionando a que el organismo empiece a tener mayor número de mutaciones en determinadas vías metabólicas que van a condicionar un fenotipo inflamatorio crónico por un secuestro de mediadores inflamatorios, es decir, de citoquinas inflamatorias que usted está generando de forma constante y que esto va a condicionar un fenotipo inmunológico cada vez más maligno. Y esa excesiva proliferación inflamatoria condiciona a una inmunosupresión y a una carcinogénesis o una tumorigénesis en general. Esta inflamación crónica puede preceder al cáncer, pero está demostrado que esos mismos mecanismos inflamatorios, si usted en el paciente con cáncer no lo acorrala, no lo tiene en cuenta, pues el tumor funciona como un tumor productor de citoquinas inflamatorias que cada vez perpetúan como un ciclo vicioso en el cual la inflamación, tumor, inflamación, tumor. Y además de ello, también la inflamación que puede ser inducida por los tratamientos oncológicos. Además está decir que muchas veces es peor el remedio que la enfermedad, aunque mucho cuidado con esto. Yo soy oncólogo y les digo, no siempre es así. Si usted tiene en cuenta todos estos factores, usted tiene una resultante mucho mejor para el paciente. Bueno, esto es más o menos algo de lo mismo que estaba aquí.
Cuando yo vi esta foto, esta figura, pues me parecía realmente que estaba en las calles de Bogotá, en un trancón realmente aquí de los tantos que hay, realmente pues decía, oye, esto me parece que es el tráfico por la carrera 68, que esto, lo otro, demás. Bueno, y es más o menos similar. Realmente es un mecanismo extremadamente complejo como es el tráfico en Bogotá. Que usted piensa que va a llegar en 20 minutos y de buenas a primeras le empieza a poner 25, 28, 30, 32. Digo yo, oye, ojalá que la cuenta bancaria se modificara de esa forma, en incremento así de esa forma. Bueno. Lo que quiero llamar la atención es que los mecanismos de inflamación también están relacionados con algo que hoy día realmente ha tomado mucha fuerza y es el llamado microambiente tumoral. No solamente es la célula tumoral en sí, no es solamente la producción de las células tumorales, sino también en dónde se desarrolla esa célula tumoral. Y cobra mucha fuerza una vez más los fibroblastos y las citoquinas que funcionan como factores de crecimiento. Es decir, el propio tumor es como si fuera una glándula que elabora factores de crecimiento para su posteridad, es decir, para poder permanecer sobreviviendo en ese organismo. Por lo tanto, esos mismos factores de inflamación son factores que intervienen también en cada vez un microambiente tumoral más agresivo y por supuesto que favorece más el crecimiento y la promoción de las células tumorales. Y aquí siempre me acuerdo, cada vez que veo esto, a mi amigo Felipe, y es que el estrés relacionado también, está relacionado también con el crecimiento del tumor. En este sentido, realmente hay mucha controversia, porque los modelos están muy bien, como diríamos, muy bien fundamentados en preclínica, pero desafortunadamente en clínica las cosas no han tenido realmente el mismo desarrollo. Pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista práctico, y como tengo tiempo, me voy a detener aquí, porque muchas veces realmente mucho academicismo, algunas veces nos entorpece y nos nubla de ver algunas realidades, ¿no? ¿Cuántas veces en la práctica clínica uno ha tenido pacientes con, con una etapa clínica tumoral temprana, sin embargo, con un estrés mantenido muy fuerte? Un estrés y un miedo realmente a la vida muy fuerte, y en el cual esa paciente que tenía todas las papeletas, como decimos, para vivir, para controlar su cáncer, no son capaces de tener un un pensamiento positivo que haga precisamente que ese cáncer pueda regresar. Y esa no lucha del paciente o de la paciente en este caso, porque muy buena parte de mi vida lo he pasado con pacientes con cáncer de mama, pues muchas veces esa paciente de forma drástica, bueno, al cabo del tiempo o no responde a la terapia o sencillamente tiene una recurrencia temprana. Pero por el contrario, ves pacientes oncológicos que, que cuando usted saca los índices pronósticos y demás, todo el pronóstico es súper desfavorable. Y tengo en mente ahora una paciente que para mí fue muy significativa. Su nombre es Ángela, o era Ángela, con un cáncer de mama con 5 sitios metastásicos. En cáncer de mama, más de 2 sitios metastásicos y múltiples, ya eso tiene un índice pronóstico que es de 6 meses. Esta paciente, después del diagnóstico de su cáncer metastásico, falleció 16 años después, para que tengan idea. Pienso que independientemente de lo que ella como paciente y su familia decían con respecto al equipo médico y demás, los cuales el ego también realmente es bueno, realmente, porque uno lo pone también positivo, ¿no? Pero más allá del conocimiento médico que uno puede aportar, el ejemplo práctico de cómo afrontar una enfermedad lo tenía esta paciente. Y esta paciente decía, y de ella aprendí que la vida se hace con proyectos. Y la vida está presente siempre y cuando uno tiene proyectos de vida. Y ella se trazó
metas, de proyectos de vida, que fue cada vez que iba alcanzando uno, ya iba enganchando con otro proyecto de vida, ¿no? Ella tenía un niño de 11 años, ella quería verlo salir del bachillerato, después salir de la universidad, después que se casara. Desafortunadamente no pudo ver su nieto, que era su último proyecto, porque precisamente hay una asociación muy fuerte de estrés mantenido con una pérdida familiar, con una pérdida familiar. Y la pérdida familiar aquí fue porque su hijo se fue para los Estados Unidos. Y ese no contacto con la persona más cercana en su vida condicionó realmente que su cáncer, que estaba controlado 16 años después del diagnóstico de la enfermedad metastásica, fuera galopando de una forma brutal y en menos de 2 meses tuvo una enfermedad metastásica diseminada que ya fue el final de su vida. Pero aquí el mensaje más importante, más que la muerte, además era su deseo, era que la lucha por la vida es tan importante como el tratamiento en sí. Y por eso el estrés, el estrés negativo conduce realmente a respuestas negativas en el paciente con cáncer. Independientemente que esté muy demostrado realmente de carácter experimental preclínico y controversial en la parte clínica, yo como oncólogo le doy un valor muy importante a este factor, porque sin este es imposible realmente usted avanzar en el tratamiento con el paciente y además en ese futuro que tiene ese paciente con cáncer. La mente ayuda o destruye. Y está relacionado realmente. Yo aquí soy un neófito en la materia. Yo le dejo las cosas al doctor Felipe Torres para que pueda explicar todo el mecanismo tan complejo del sistema nervioso y el eje hipotálamo, hipofisario, adrenal, que es un eje realmente importantísimo en en la vida cotidiana, pero también en el paciente con cáncer. Caemos en un aspecto muy importante y muy controversial también con respecto a la dieta. Y un poco ayer también comentábamos esto, y es que la dieta ayuda o destruye. La dieta tanto puede ayudar o destruir en tener en prevenir determinados tipos de cáncer, pero también puede condicionar determinados tipos de terapia. Y estos son sacados, extraídos de notas de prensa de médicos respetables en el mundo oncológico español, pero que la nutrición, como dice en este aspecto, la nutrición es otra herramienta terapéutica importante. Por ejemplo, se sabe que la dieta mediterránea es una de las dietas que ha demostrado y además no es que sea realmente porque se haya realizado en el Mediterráneo, no, para nada, sino sencillamente que se ha demostrado por determinadas citoquinas que puede alterar, que funciona como un nutracéutico muy importante con una modificación epigenética importante. ¿Cómo se traduce esto? No vamos a insistir en toda una serie de citoquinas y demás y genes que pueden alterarse con esto, pero al final de todo, esa dieta hace modificaciones epigenéticas. Por ejemplo, de todos es conocido que hay determinados tipos de oncogenes que predisponen a pacientes para determinados tipos de cáncer. Por ejemplo, es muy conocido, además, una actriz norteamericana fue una de las que hizo o quizás difundir más la asociación de los oncogenes BRCA1, BRCA2 con el cáncer de mama hereditario. Fue Angelina Jolie y fue todo un suceso en el 2007. Se nombra como el efecto Angeline en la, en la oncología. Y es que usted puede ser una persona que porte una mutación, pero si desde las etapas tempranas de la vida usted comienza a tener, es decir, sabiendo que tiene una mutación, usted comienza a tener un comportamiento y un estilo de vida saludable, pues usted no es que elimine la posibilidad de un cáncer de mama, pero reduce considerablemente y está demostrado en más de un 70% la probabilidad de tener un cáncer de mama. O a lo mejor, si le iba a salir a los 40 años,
por toda esa modificación epigenética que hace, pues pueden a lo mejor tenerlo a los 70 años. Y además con un fenotipo, que es un fenotipo de menor agresividad, porque usted ha modificado los genes con determinados comportamientos y estilos de vida. A eso es a lo que se refiere la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea se basa fundamentalmente en vegetal, fruta, aceite de oliva, exactamente. Aceite de oliva. Si están los españoles aquí, me dicen que tienen que ser extra virgen, ¿eh? No, pero bueno, aceite de oliva. No les puedo asegurar, pero realmente porque no hay estudios realmente que sean efectivamente de comparación del extra virgen con el aceite de oliva. Pero mientras menos refinación tiene y más natural sea, bueno, pues mejor resultado debe tener. Pero eso es de carácter, como diríamos, probabilístico. También de otro modo, por ejemplo, ustedes mejor que yo saben de toda una serie de tipos de dieta que se han ido estableciendo en la práctica, como las dietas cetogénicas, dietas de ayuno intermitente y demás. Hoy por hoy, la única cosa que se sabe es que la dieta cetogénica, por ejemplo, es una dieta que está más relacionada con el incremento de la sensibilidad en el paciente que está sometido a una inmunoterapia. Por ejemplo, si un paciente está en tratamiento con inmunoterapia, la dieta cetogénica es una dieta que puede ayudar, incluso a incrementar la sensibilidad de él. O el ayuno intermitente, por ejemplo, en ese mismo paciente con quimioterapia y además con inmunoterapia, puede mejorar no la sensibilidad del tratamiento, pero sí la protección hacia las células sanas. Es decir, eso es ciencia constituida ya por diferentes estudios que se han realizado. Los otros tipos de dieta que pueden existir y demás y que cada vez salen más, pero son modificaciones, algunas de ellas, de estas que son las tradicionales, no está demostrado realmente científicamente por diferentes estudios. Es decir, por lo tanto, no podemos recomendar. Para todos, tanto de carácter preventivo como por carácter terapéutico, la dieta mediterránea es la que sí tiene realmente un basamento científico y está demostrado que puede ayudar al paciente. No privemos al paciente de determinados tipos de, ¿cómo diríamos?, de alimentos y seamos, ¿cómo diríamos?, un poco prácticos. Seamos prácticos en la vida. Y eso se lo digo por experiencia práctica. ¿Cuántos pacientes con un tumor avanzado, ya en etapas metastásicas y demás, con un pronóstico de vida muy, muy corto, me dicen, en Cuba es muy frecuente, por ejemplo, el chicharrón, es lo mismo que aquí en Colombia, porque ya lo verifiqué, no, ya lo verifiqué, es lo mismo, no porque, no, es decir, no porque lo haya comido aquí. Bueno, sí, yo creo que sí, en la bandeja paisa yo creo que ponen, que se come en Medellín, está el chicharrón, sí lo comí, estoy mintiendo, no. Pero el chicharrón tiene mucha grasa, tiene mucha grasa. Eh, ¿Y cuántas veces el paciente en esa etapa avanzada a uno le pregunta, doctor, ¿y usted cree que me pueda comer un chicharroncito de más? ¿Qué usted le va a decir? No, haga una dieta cetogénica, que es lo que le va a recomendar y se va a privar de o mejor dicho, haga una dieta mediterránea, vegetal, frutas y no nada de grasa. A ver, sea práctico. Sea práctico. La dieta usted la tiene que ajustar de acuerdo a las características del paciente, a las características de la enfermedad. No prive al paciente, porque también le puedo decir, por práctica clínica también, cuántas veces usted ve a un paciente hoy en consulta y dentro de un mes no lo ve en consulta. Entonces, ¿para qué privarlo en ese sentido de uno? Si es un paciente en etapa temprana, un paciente que tiene todas las posibilidades, además con un pronóstico de supervivencia muy prolongado, sí vale la pena realmente tener y recomendarle una dieta lo más saludable posible, semejante a la dieta mediterránea. Muy asociado a la nutrición está, y esto está muy de moda hoy día, que es el microbioma, y la microbiota y las modificaciones del microbioma. Como ustedes saben, la mayor parte del microbioma está en el intestino grueso, pero también saben de que hay microbioma también vaginal, que es muy importante para la defensa, no solamente para el tumor, sino también para
la defensa contra determinados microorganismos que pueden crecer en la vagina. Por eso hay que tener cuidado con las vaginas, ¿no? Entonces, y hay que ser muy precavidos. Hay que ser fieles para no contaminarse de microbiomas que no le corresponden a uno. En el caso específico de cáncer, para no desviarnos de la conversación, específicamente en cáncer, está demostrado también que determinadas bacterias que habitan en ese microbiota, en ese microbioma intestinal, son capaces de poder tener una mayor sensibilidad o resistencia a quimioterapias o a inmunoterapia específicamente. Sobre todo, sobre todo, a la inmunoterapia, que sí está demostrado realmente que tiene una relación muy estrecha con el microbioma intestinal. Incluso proteínas de esa microbiota han sido extraídas y están siendo tomadas como factores pronósticos para determinar el pronóstico en cáncer colorectal, el pronóstico de recaída incluso. Pero es que también hay otros tipos de cánceres que ni remotamente a uno se le puede pasar por la cabeza que puede tener una relación más directa, porque ya lo que sea de cáncer intestinal, bueno, pues está más relacionado porque la mayor cantidad, el 90% del microbioma en el organismo está en el intestino grueso. Pero cánceres ginecológicos, cánceres de endometrio y cánceres de ovario, también hoy día están relacionados con el microbioma, no solamente intestinal, no solamente intestinal, sino propio del endometrio y que no corresponden con la vagina. Estos últimos descubrimientos han desmontado las creencias que solo en el de carácter ginecológico el microbioma estaba en la vagina. Y es decir, y hoy se sabe que hay determinados tipos de bacterias que son responsables inclusive de modificaciones genéticas de proliferación en el cáncer ginecológico de endometrio y útero. Y más asombroso aún, en un cáncer como el cáncer de mama, en el cual el microbioma intestinal está relacionado con la modulación de la respuesta inmune, con la modulación de la regulación estrogénica y con el metabolismo de bacterioides propios del intestino, pero que tienen una relación estrecha con el cáncer de mama. Pero es que se ha demostrado en células tumorales que existen bacterioides también en el estroma tumoral de las pacientes con cáncer de mama. Es decir, ya no es solamente la modificación que pueda tener el microbioma intestinal, sino en el cáncer de mama en particular. Y esta revisión, que es muy reciente, del 2023, hace alusión a los diferentes tipos de bacterias que habitan en las células tumorales. Algunas de ellas están muy relacionadas con modificación de la proliferación de la célula tumoral y de resistencia inclusive a diferentes tipos de terapias, incluyendo algunos gérmenes que son tan comunes como el Haemophilus influenzae. Fíjense cuán interesante se torna el tema de ese microbioma, no solamente intestinal, sino ya hoy día, aparte de los ejes conocidos y tradicionales de intestino-hígado, intestino-pulmón e intestino-cerebro, ya se está hablando de un eje intestino-mama que es a través de los linfáticos, a través de diseminación de los linfáticos intestinales que alcanzan el tejido mamario y que pueden ser responsables de las terapias o no. Todo esto hace que con los conocimientos adquiridos desde el punto de vista metabólico, hay un grupo de fármacos, hay un grupo de productos que inicialmente estaban diseñados, estaban indicados para determinados trastornos metabólicos o determinados trastornos específicos que en los últimos 5 o 7 años se han venido reposicionando y han venido a ser reutilizados, y este es un artículo de revisión muy interesante en el cual se habla de una serie de estudios clínicos que hay hoy día en los cuales se están investigando el papel que pueden tener fármacos como antiparasitarios, antiinflamatorios y demás
en pacientes con cáncer en los cuales tienen alterado alguna de las vías metabólicas y demás. Por lo tanto, es un elemento también a tener en cuenta dentro de esta integración que nosotros debemos tener en cuenta. Y caemos en un último punto, que son los llamados nutracéuticos funcionales, que desafortunadamente no tienen mucha cabida algunas veces en la catalogación que hacen las agencias regulatorias. Y algunas veces son como si fuera la zona gris en la clasificación de las agencias regulatorias, porque se le exige como si fuera un fármaco, toda una serie de estudios como si fuera un fármaco, pero desafortunadamente después, cuando ya son evaluados, entonces caen en la categoría de suplementos como si fuera un producto de segunda categoría, no realmente como parte de la integración que nosotros debemos tener en la práctica clínica. Y todo esto está determinado desafortunadamente por el impulso o por la fuerza que ejercen las compañías farmacéuticas más fuertes, en los cuales tienen muchos fármacos posicionados muy bien, con vías específicas, en los cuales han invertido mucho en I+D, en investigación más desarrollo, y por lo tanto tienen que retornar la inversión realizada. Y muchas veces un nutracéutico funcional es capaz de hacer determinados cambios en el organismo a un precio mucho menor que lo que puede hacer un fármaco con un altísimo costo. Desafortunadamente hasta eso existe en la práctica cotidiana. Por lo tanto, no existe regulación, muchas veces no existe consenso sobre el uso de esto. Esta diapositiva el año pasado la presenté en la conferencia aquí, justamente en este mismo lugar, en el cual se habla un poco de los llamados antioxidantes y los pros y los contras de los antioxidantes en el paciente con cáncer. Se ha demostrado, básicamente, y no quiero entrar ahora en una controversia sobre el tema, porque hay los defensores de las altas dosis y de las bajas dosis, y otros que están en el extremo opuesto de las bajas dosis. En el caso de los antioxidantes, se ha demostrado que las bajas dosis son más beneficiosas para el paciente con cáncer y tiene más estudios clínicos positivos que las altas dosis de vitaminas, en el caso específico de vitaminas. Hay otros antioxidantes que son extractos de plantas en los cuales han demostrado reducir toxicidad en el paciente con cáncer. Para que un nutracéutico funcional tenga cabida en el paciente con cáncer y sobre todo esté aprobado por el equipo oncológico para ese paciente, tiene que demostrar determinadas características para que sea mejor digerido por ese oncólogo, que generalmente el paciente acude y le dice: doctor, ¿usted cree que pueda tomar esto? Generalmente la respuesta ustedes la saben. Ustedes la saben. No. Generalmente dicen que no. Sin embargo, cuando usted va con argumentos científicos, y esto es muy importante, para que un nutracéutico funcional pueda ser empleado con seguridad en el paciente con cáncer, usted tiene que demostrar estas características. Es decir, el suplemento tiene que tener per se actividad antiproliferativa, que sea sinérgico con el tratamiento convencional que usted somete a ese paciente con cáncer. Tiene que tener actividad antioxidante antiinflamatoria, porque de alguna forma tiene que reducir la toxicidad sobre las células y tejidos sanos. De lo contrario, su efecto no es beneficioso en ese paciente. No puede añadir toxicidad. Ya bastante tiene el paciente con la enfermedad y con los tratamientos oncológicos, para que usted con un suplemento vaya también a ser un factor agravante de esa toxicidad. Tiene que tener una citotoxicidad selectiva, es decir, usted tiene que tener más acción sobre la célula tumoral que la que puede tener sobre la célula sana. De lo contrario, no puede tener un beneficio en las células y tejidos sanos. Y, por supuesto, que tiene que tener un efecto sinérgico con el tratamiento convencional. De lo contrario, no puede estar antagonizando el tratamiento. Y este es el último punto que generalmente los oncólogos no admiten de los suplementos funcionales, de los suplementos nutricionales o nutracéuticos funcionales. Y es porque muchas veces, y está como diríamos, en
en la parrilla curricular del oncólogo, en que todos los tratamientos con vitaminas altas dosis protegen la célula tumoral de la acción de la quimioterapia. Y entonces, para desmontar esa teoría, para desmontar esos mitos que existen, es muy difícil hoy día, todavía, porque la educación ha sido esa. Le traíamos el ejemplo de un producto, de un suplemento nutricional que tiene características de nutracéutico funcional, que es el Ocoxin. Todavía no está registrado aquí en Colombia, está en fase de registro, está en la zona gris, gris, de la agencia regulatoria. Cada cual con lo suyo. En otros países ha sido un poquito más fácil, en la cual tiene actividad antiproliferativa. Están demostrados todos estos mecanismos de acción, los cuales representamos en la lámina. Se han realizado más de 34 estudios clínicos, que han sido 34 estudios entre preclínicos y clínicos publicados, en los cuales demuestra que tiene actividad antiproliferativa en las diferentes líneas celulares tumorales. Tiene una citotoxicidad selectiva. A esto era lo que nos referíamos cuando decíamos lo de la citotoxicidad selectiva. Esto, por ejemplo, es en cáncer de ovario. Por ejemplo, fíjense cómo disminuye la viabilidad de la célula tumoral, pero no así la de los fibroblastos. Un estudio que se hace precisamente en laboratorio para demostrar ese estudio de citotoxicidad selectiva. Le comento, más de 24 estudios clínicos específicamente se han publicado. Todos ellos demuestran un incremento de calidad de vida. Eso es importante en el nutracéutico funcional. Es decir, si usted no puede añadir calidad de vida a esa supervivencia que usted está teniendo, entonces no tiene sentido, sobre todo reducir toxicidad de los tratamientos. El año pasado se los traje este estudio que era de cáncer de páncreas avanzado, en el cual estaba en vías de publicación, ya está publicado, y en cáncer de páncreas avanzado disminuye dolor, disminuye fatiga y disminuye la pérdida de apetito, y disminuye por ende la dinámica de pérdida de peso corporal que habitualmente se tiene en el paciente con cáncer de páncreas por la enfermedad y por el tratamiento oncológico acompañante. Cumpliendo con las recomendaciones no dietéticas, sino las recomendaciones de Carlos y Eurolife, estoy más que en tiempo. Realmente eso me satisface muchísimo realmente, porque tengo que responder esto: oncología integrativa versus oncología integración en oncología. Entonces, integración en oncología, sí. Oncología integrativa, también. Es decir, los dos tienen cabida en la atención del paciente con cáncer. Y no hay que tener la genialidad de Einstein ni la magia de Harry Potter para poder establecer una ecuación que es muy importante, que es sumar a todos los actores que usted necesite tener para atender al paciente con cáncer. Eso se llama integrar. Sumar e integrar a todos aquellos profesionales sanitarios o no que pueden participar en el paciente con cáncer. Sumar también determinadas metodologías, determinados procedimientos e incluso determinados nutracéuticos y productos o fármacos que, reposicionándolo, pueden tener un desempeño en esa fase de los trastornos metabólicos acompañantes o inmunológicos acompañantes o inflamatorios acompañantes del paciente con cáncer, que van a repercutir en una calidad de vida mucho mejor. Pero también tener una visión preventiva del problema, porque no es solamente en el paciente con cáncer nada más, sino ya es prevenir de tener un cáncer, o ya teniendo un paciente con cáncer en la familia, tener una visión preventiva con el resto. Y no necesariamente tiene que ser porque hoy día la prevención la vemos hacia la familia cuando existe un gen o algo como un cáncer heredo familiar. Es que tenemos que ver una visión preventiva para prevenir los trastornos metabólicos e inflamatorios o inmunológicos que puede tener esos familiares de ese paciente con cáncer. Y por supuesto, integrar todo en una terapéutica que sea suficientemente capaz de cambiar la mentalidad de la práctica oncológica con un abordaje holístico del problema cáncer,
y un beneficio global del paciente. Un poco que refiriéndonos a la canción que dio origen a la entrada nuestra aquí espectacular, como dice Carlos, como si fueran actores de Hollywood. Bueno, pues sencillamente tenemos que tentar al futuro con ese color esperanza, pero de la mejor forma posible, integrando a todos. Muchas gracias. ¿Alguna otra canción o algo? De todas formas, para mañana la canción la voy a cambiar. Ya. La otra pregunta que quieran hacer por allá, para ver si, sí, ya. Bueno, es que yo pensaba que iba a ser más o menos del mismo corte, ya veo que son cortes diferentes. Con respecto a la primera pregunta relacionada con las estadísticas de cáncer después del COVID, efectivamente, después del COVID, se ha venido observando un incremento marcado de la incidencia de cáncer, sobre todo de los llamados turbocánceres, se le llaman así. Son toda una serie de cánceres de tipo mesenquimal, sobre todo sarcomas, que ha habido realmente un repunte de este tipo de cáncer. Igual que los cánceres que están ocurriendo en la población menor de 50 años, se ha incrementado después del COVID. No se sabe si es relacionado con la enfermedad o desafortunadamente relacionado con las vacunas ARN mensajero. Es algo que está por demostrar. No quiero realmente posicionarme en ese sentido porque no tengo todos los elementos en la mano para ello. Pero sí, por lo menos, sí está demostrado que ha habido un incremento de la incidencia de cáncer. Con respecto a la, Eh, si te digo ahora, te miento, porque no tengo ahora en mente el porciento exacto, pero te lo puedo buscar y mañana te prometo que antes de la conferencia de mañana se lo traigo. Bueno, sobre la parte de la inmunoterapia, podemos pasarnos la mañana y la tarde hablando de inmunoterapia, porque realmente es algo muy novedoso, que ha realmente revolucionado un poco la oncología. Eh, a ver, hablar un poco de inmunoterapia en poco tiempo. Si lo consumo, me mata Carlos ahora pero tener en cuenta básicamente algo, es decir, estamos hablando de tratamientos de inmunoterapia que son más específicos para los diferentes tipos de cánceres, y hay manipulaciones de inmunoterapia que son de forma más general, que utilizan determinados ¿cómo diríamos? Sitios, como pueden ser los llamados puntos de chequeo inmunológicos, un poquito más tecnicistas, pero que son los llamados las conexiones entre PD1 y PDL1, que es quizás el elemento desde el punto de vista de la inmunoterapia más extendida en estos momentos, que se ha venido obteniendo una supervivencia mayor en determinados tipos de cáncer en los cuales se han ido aplicando estas inmunoterapias. Algunas veces, y hay varios estudios clínicos que ya apuntan a eso, algunas veces se ha podido prescindir de la quimioterapia y se ha ido directamente a terapias dirigidas o a inmunoterapias. Pero no es aplicable a todos los tipos de cáncer. Tienen que tener determinadas condiciones, determinados fenotipos, esto que habíamos hablado del tumor frío o tumor caliente, depende mucho también de la carga mutacional que puede tener este tumor. Es decir, todas esas cosas se miden, se evalúan objetivamente y pueden determinar para que sea una oncología más de precisión en este sentido.
solo te puedo dar ahora porque si no me puedo extender y como dicen los españoles, me voy a liar realmente, ¿no? Con esto. Y si es al estilo colombiano, voy a embarrarla porque si no, Carlos me mata. Con respecto a la pregunta que me hace sobre como no hay ocoxin, eh, el asunto que cada uno tiene su desempeño, ¿no? Su desempeño. El ocoxin, como tal, es una combinación de Biucid más dos extractos naturales, que es el extracto de té verde, específicamente la fracción de la epigalocatequina 3-galato, con el extracto seco de canela. Ahí es lo que cambia con respecto al Biucid. No, no son, como diríamos, lo mismo, cada uno con lo suyo. El ácido glicirricínico, que es la molécula principal del Biucid, es el ingrediente natural principal del Biucid. Si bien es cierto que puede modular la respuesta inmunológica y que tiene determinada actividad antitumoral, la actividad antitumoral hace sinergia con estos otros dos ingredientes naturales que están contenidos en el ocoxin. No hay estudios que, yo soy médico, yo no puedo realmente recomendar lo que no está basado en evidencia científica. Pudiera ser por el efecto antioxidante y demás que puede tener, exacto, pudiera ser, pero desafortunadamente no hay estudios, los estudios de ese tipo son estudios que son estudios poblacionales de muchos, de miles de pacientes y la empresa nuestra es una empresa familiar, no es una empresa, no es una multinacional que pueda realmente tener recursos para eso. ¿Había otra persona? Por favor. Mira. La vitamina B12, como muchos del complejo B, son utilizadas precisamente por la maquinaria metabólica de la célula tumoral, de la maquinaria metabólica de la célula tumoral. Sin embargo, usted puede a ese individuo, vamos a decirle, porque no es un paciente con cáncer, sino a ese individuo con unos valores o niveles de vitamina B12 muy altas, usted puede educar a ese paciente. Educar a ese paciente porque a lo mejor el consumo que está teniendo de suplementos vitamínicos es excesivo y hay personas que son obsesivas compulsivas y quieren y piensan que por más suplementos que tome van a prevenir múltiples enfermedades. Bueno, de eso ustedes tienen más experiencia que yo en ese aspecto. Pero así como tal, de lo que me preguntas específicamente con el paciente con cáncer, yo pienso que el factor fundamental está en el factor educativo, porque no hay ningún estudio como tal que demuestre específicamente que la hipervitaminosis de B12 específicamente pueda producir cáncer. Hay otros factores o cofactores más bien que intervienen en el proceso de tumorigénesis allí. La vitamina B12 es un cofactor, pero no es el único. Usted puede estar tomando vitamina B12 en altas dosis, por ejemplo, pero si no coincide con otro factor de riesgo, poco probable que pueda tener un cáncer. No sé si me hago explicar. Por ejemplo, para que pueda existir eso, por ejemplo, tiene que ser un gran fumador, un bebedor habitual y demás, es decir, diferentes cofactores que hacen una acción sinérgica en la producción de una mutación en el individuo que sea posible, que sea una mutación oncogénica después. ¿Vale?
Mira, justamente es uno de los aspectos controversiales, y específicamente la vitamina C, porque desde Pauling, que fue realmente quien introdujo la vitamina C en altas dosis, él tenía fe ciega realmente en el uso de la vitamina C en el paciente con cáncer. Sin embargo, los diferentes estudios clínicos que se realizaron no fueron capaces de demostrar que efectivamente existía un control de la célula tumoral. Incluso después hubo estudios clínicos que demostraron que existía una proliferación de células tumorales con las altas dosis de vitamina C. Sin embargo, en los últimos 10 años, si revisas la literatura, podrás encontrar también otros estudios clínicos que avalan el uso de la vitamina C en altas dosis. En fin, no solamente está la vía de, ¿cómo diríamos? La vía de administración, sino también en los tipos de pacientes en los cuales fueron realizados los estudios clínicos. Una de las cosas que más se critican en los diferentes estudios realizados es el diseño de la investigación que se realizó. Es decir, la forma en que se seleccionaron los pacientes y demás. Por lo tanto, es un tema, repito, que es un tema controversial. Yo no puedo realmente ni decir que sea favorable o no, pero los estudios de metaanálisis que se han realizado, que son de miles y miles de pacientes, donde están incluidos todos los pacientes de los estudios publicados, con diferentes tipos de vitaminas, incluyendo la vitamina C, plantea que las vitaminas a bajas dosis en el paciente con cáncer son más efectivas que las altas dosis. Ahí están los estudios de metaanálisis, ¿no? Y creo que ya la última pregunta. Bueno, mucho gusto. Seré breve. Pues yo difiero realmente de su apreciación, doctor Soriano. La experiencia de más de 70 años ha demostrado que las megadosis de vitamina C farmacológica, llámese ascorbato de sodio, entre los múltiples efectos pleiotrópicos positivos, hay una inhibición de la angiogénesis de los tumores sólidos. Como todos sabemos, más de el 93% de los tumores son sólidos, solo unos 7 son de origen genético. Las alteraciones epigenéticas, el estilo de vida del paciente, es lo que modifica la expresión de dichos genes. Entonces, en mi experiencia, nos puedo remitir al doctor Linus Pauling, y antes de él estuvo el doctor Fred Klenner, pionero en medicina automolecular, que utilizaba megadosis de ascorbato de sodio. Se ha establecido, se ha demostrado, simplemente les permito sugerir que visiten la clínica Riordan en Wichita, Kansas, que son pioneros en las megadosis de vitamina C, junto con otros bionutrientes. La vitamina C, desde hace un tiempo yo lo llamo un agente nutrifarmacológico endovenoso, porque partiendo de una vitamina después de un gramo se convierte en un agente nutrifarmacológico. Su comportamiento es diferente y como ustedes saben, tiene un efecto hipoglicemiante si yo lo administro con ácido alfa lipoico, glutatión, que existen esas mezclas, el efecto hipoglicemiante se acentúa. Entonces es un agente nutrifarmacológico que debe ser monitorizado por un equipo de una enfermera idónea y un médico que sepa las indicaciones, contraindicaciones y sepa monitorizar a estos pacientes. Entonces, ya se demostró, hay muchas investigaciones. En mi website hay 419 artículos que ustedes pueden consultar. Mi nombre es Juan Manuel Martínez Méndez y con mucho gusto los puedo asesorar. Las dosis prooxidantes después de 15, 20 gramos se ha demostrado que son letales por diferentes vías metabólicas en los tumores sólidos. Es un agente nutrifarmacológico coadyuvante en la oncología integrativa, biológica o complementaria y se ha demostrado este efecto. Simplemente quería comentar eso. Gracias. Muchas gracias por su observación. Y como decimos siempre, la ciencia es abierta. La ciencia es abierta
deja un margen realmente a la interpretación de cada cual de, de esto. Es decir, usted defiende la parte de las altas dosis, hay otros que defienden las bajas dosis y no por eso sean más o menos importante una visión que otra. Es- Doctor Orozco, muchísimas gracias por no, tu valioso aporte a este congreso y queremos darte un certificado con mucho cariño. muchas gracias.